Unos 1.200 alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria comienzan el curso en San Fernando de Henares. Unos 1.200 sanfernandinos de cuarto, quinto y sexto de primaria comienzan el curso hoy. Un día después se incorporarán a las aulas unos 850 de primero y segundo de la ESO, junto a los de FP básica y grado medio. Tanto los alumnos de primaria como los de ESO contarán con educación presencial, con grupos reducidos a un máximo de 20 alumnos en primaria o de 23 en ESO, o bien con distancia de seguridad de 1,5 metros entre los alumnos. Los de FP básica y FP grado medio tendrán semipresencialidad, al igual que tercero y cuarto de ESO y bachillerato. Estar con mis amigos. Pues no aburrirnos en clase, porque si me aburro ya en casa, pues ¿para qué entonces se venía al cole para aburrirme? Pues si empezamos el colegio, pues sí, con los compañeros por lo menos no te aburres. Pues no sé, a lo mejor sí, porque como estamos ya en sexto, pues puede que sea más complicado. Pues que quiero jugar ya con ellas. Pues aburrida todo el día. Esto no tenía que volver a ocurrir, ¿verdad? No. ¿Hay muchos nervios? Bastantes. ¿Muchas ganas? ¿Qué es lo que Muchas. Muchas. ¿Qué es lo que más esperas de hoy? Pues no sé, volver a ver a mis compañeros de clase. Los primeros en volver dentro de la vuelta al colegio escalonada establecida por la Comunidad de Madrid fueron los 398 alumnos de primer ciclo de educación infantil el 4 de septiembre, seguidos por los 2.100 estudiantes del segundo ciclo de educación infantil, así como de primero, segundo y tercero de primaria, y educación especial. Mientras que el día 9 se incorporaron unos 1.200 alumnos de tercero y cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato. Por otro lado, los últimos en incorporarse serán los estudiantes de FP superior, el 28 de septiembre. La incorporación se ha realizado de forma escalonada, por razones sanitarias, y hasta ahora el número de incidencias ha sido relativamente bajo. El viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero, ha informado de que las clases en cuarentena en los centros educativos de la Comunidad de Madrid ascienden a 168, lo que supone un 0,5% del total. Asimismo, ha precisado que solo hay confirmado un brote en una escuela infantil de Madrid capital. En una comparecencia en la Comisión de Sanidad de la Asamblea, la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, ha señalado que su departamento ha investigado 460 incidencias por COVID en los colegios. Roban en la tienda de motos Barral Moto. Mediante la técnica del alunizaje, los ladrones accedieron a las instalaciones de Barral, forzando la puerta de acceso y posteriormente rompiendo el cristal del escaparate. No están valorados los daños, pero se llevaron cascos y ropa deportiva. El robo fue descubierto cuando esta mañana acudieron los empleados a comenzar su jornada de trabajo. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha confirmado este jueves que el Gobierno regional está trabajando en una propuesta en el sentido de restringir la movilidad y también reducir la actividad en las zonas con una mayor transmisión del virus. Estamos trabajando en una propuesta para tomar decisiones en el sentido de restringir la movilidad y también reducir la actividad en las zonas que hemos detectado donde se produce una mayor transmisión del virus y que mañana anunciaremos con mayor detalle. En la misma línea, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha reconocido este jueves que la situación en la región está empeorando y pide más esfuerzos. Tengo que trasladar a los madrileños que la situación en la Comunidad de Madrid no va bien, que la realidad de la epidemia en la Comunidad de Madrid está empeorando y que vamos a necesitar hacer más esfuerzos. Mientras se está estudiando reabrir el Hospital Provisional de IFEMA, en el marco de las próximas medidas que se tomará de cara a afrontar la segunda ola del coronavirus y que serán explicadas mañana y podrán llegar a afectar a la movilidad de los municipios de la comunidad y zonas más afectadas de la capital.
La fusión entre CaixaBank y Bankia dará lugar al primer banco en España y el 10º en Europa. Supondrá un ahorro de costes de 770 millones de euros y elevará el beneficio por acción un 28% para 2022 respecto a las estimaciones del mercado. Además, generará unos nuevos ingresos anuales de unos 290 millones de euros. Lo revela el proyecto de fusión pactado y enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El banco formado por CaixaBank y Bankia sumará unos activos de 664.000 millones de euros, mantendrá su sede en Valencia y estará presidido por José Ignacio Goirigolzarri. Gonzalo Gortázar será consejero delegado. CaixaBank tendrá el 74,2% del nuevo banco y Bankia el 25,8%. Criteria Caixa será accionista de referencia con el 30%. El FROB se quedará con el 16,1%. Mantendrá la marca CaixaBank. La entidad contará con 52.000 empleados, 6.700 oficinas y 20 millones de clientes. El lunes, las 37 áreas sanitarias de Madrid con más contagio sufrirán restricciones a la movilidad. Afectarán a 855.000 madrileños de 6 distritos de la ciudad y 7 municipios. Los vecinos están divididos entre los que comprenden las nuevas medidas y los que se ven señalados. Que somos más gente, claro. Un barrio más poblado pues tiene más riesgo de infecciones. Pero yo entiendo que si este barrio o el que sea tiene más índice de contagios, pues hay que pararlo. Si fuera Serrano, fuera la Moraleja o lo que fuera, me daría igual. O sea, creo que hay que hacerlo y entre todos hay que hacer un esfuerzo. Sí, porque es que la gente anda sin protección, la gente anda totalmente sin protección. No me parece bien. Tenía que ver todo igual. Los abuelitos tienen que salir a hacer la compra. Va a seguir exactamente lo mismo. ¿Que va a haber un policía detrás de cada abuelo para que no salga? ¿Va a haber gente que le lleve la comida a los abuelos? Aquí no. En otros barrios a lo mejor sí. Aquí no. Durante 2 semanas se recorta el horario de comercio y hostelería en esas zonas hasta las 10 de la noche y se reduce el aforo en restauración. Los barrios no estarán cerrados. Los ciudadanos se podrán desplazar para trabajar, ir al colegio, hacer trámites financieros o administrativos o por motivos sanitarios. Por las fuerzas del Estado, por controles de las personas que entran y salen de los lugares, el control de la temperatura, como se ha hecho en otras ocasiones. Entonces, si estas medidas se llevan a cabo como se tienen que llevar, desde luego que por supuesto que van a dar resultados, seguro. En todo Madrid se limitan las reuniones sociales desde el lunes a un máximo de 6 personas. Madrid se ha convertido en la zona cero de la epidemia en Europa. El virus azota en particular al sur de la capital de España y se ceba con distritos muy humildes en los que la palabra reconfinamiento asusta. Las familias viven en pisos pequeños y sus ingresos dependen, en muchos casos, de la posibilidad de desplazarse a otros lugares de la ciudad. Puente de Vallecas es una de esas zonas. Entre sus habitantes cunde la inquietud y cierto sentimiento de marginación. La densidad de población, sin tener torres altas, sin tener edificios altos, es de la más alta de Madrid y una de las más altas de Europa. Eso nos da una idea de cómo vive la gente. La gente vive en pisos pequeños, hacinados, pues la gente no teletrabaja. Vive en empleos precarios, tiene que salir en el metro a buscarse la vida el que tiene trabajo que gana algo, y un porcentaje importante tiene que trapichear y moverse en el mercado de la economía sumergida. O se confina todo Madrid, que también podemos hablar sobre la pertinencia o no, pero confinar barrios selectivos en una ciudad que tiene movilidad, ¿cómo limitas la movilidad entre barrios? Aparte, por supuesto, y a mí lo más importante que me parece esto, es que al final es una guetificación, es una marginalización, sobre todo de los barrios del sur y de la periferia. La incidencia media de la epidemia en la Comunidad de Madrid supera los 600 casos activos por cada 100.000 habitantes. Eso significa que hay al menos un positivo por cada 166 personas. Pero en las zonas más golpeadas esas cifras pueden llegar a duplicarse. En el sur de la capital, entre los distritos más afectados, además de Puente de Vallecas, están Villaverde, Usera y Carabanchel. La expansión del virus también es muy elevada en municipios como Humanes, Parla, Alcobendas o Fuenlabrada.
Los diques de contención del sistema sanitario se han roto. La atención primaria se ha colapsado literalmente. En los centros de salud ya no dan abasto. No hay rastreadores. En este centro de salud atendemos cerca de 30.000 personas y hemos estado todo el verano con un 50% de la plantilla, atendiendo más de 500 pacientes al día, haciendo más de 100 PCRs al día y con la mitad del personal en el que estamos. Hay agendas, compañeras, hemos estado teniendo agendas de 60, 80 y llegaron días hasta más de 100 pacientes al día. La presión se traslada ahora a los hospitales. En la comunidad, la media de ocupación de las unidades de cuidados intensivos ronda el 40%. Sin embargo, hospitales como el Infanta Leonor de Vallecas, el 12 de octubre, el Gregorio Marañón o el Ramón y Cajal, que dan cobertura a las zonas más afectadas, ya están al completo. Las unidades estamos fuera de nuestros recursos habituales, ya aumentando, en una época en la que estaríamos por debajo de la situación, con lo que claro que nos preocupa porque no sabemos qué capacidad vamos a tener para los próximos meses. Y cuando Madrid sufre, toda España tiembla. Además de la capital, es el motor económico, con el temor de que se convierta además en el corazón que bombee el virus por todo el país. Sergio y Adriana disfrutan de su nueva casa a las afueras de Madrid. Abandonaron su hogar en el centro de la capital para desplazarse a unos 20 kilómetros. Ahora tienen jardín, piscina y un amplio espacio para vivir su día a día. La COVID-19 impulsó el cambio. Con el confinamiento sentimos que nuestro piso se nos hacía un poco pequeño y que estábamos un poco enclaustrados. Entonces empezamos a buscar en junio y en 15 días encontramos pues justo lo que estábamos buscando. El de esta pareja no es un caso aislado. Según un estudio de Idealista, el portal líder en compraventa y alquiler de inmuebles, en Madrid ha habido en los últimos 6 meses un incremento del 18% en el interés en viviendas unifamiliares, normalmente alejadas del centro urbano. Pero el portavoz del portal vaticina que no se va a producir una bajada de precios en las grandes ciudades por 2 motivos. En primer lugar, porque la demanda es muy alta y en segundo lugar porque las expectativas de que la recuperación económica sea rápida pues son altas, en buena medida influido por la ayuda que va a incluirnos desde Europa y por esas facilidades que está dando el Banco Central Europeo para endeudarse de una forma barata. Por otro lado, la pandemia también ha supuesto un duro golpe para los propietarios de viviendas de alquiler turístico. La Federación del Sector en España calcula que las pérdidas alcanzan los 4.500 millones de euros. Además, afirma que la ocupación ha bajado casi a la mitad durante el verano. A Lola solo le quedan 2 alternativas ante la falta de turistas y la caída de los precios. Si tú alquilas a media estancia y pagas muchos impuestos y encima el precio ha bajado, tu beneficio es muy poco. En la larga estancia te puedes decir el 60%, pero te quedas 5 años casado con alguien con un precio muy bajo. Situaciones complejas provocadas por una imprevisible pandemia. Quiero enviar un mensaje de calma a los madrileños en referencia a las interpretaciones que se están realizando con respecto a la situación del coronavirus en nuestra región. Como anunció ayer el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, estamos en una situación de crecimiento sostenido y ante la posibilidad de tener que tomar decisiones en cuanto a la supresión de la actividad programada con carácter general, estamos trabajando en una propuesta para tomar decisiones en el sentido de restringir la movilidad y también reducir la actividad en las zonas que hemos detectado donde se produce una mayor transmisión del virus y que mañana anunciaremos con mayor detalle. Otras comunidades autónomas han tomado decisiones en este sentido y Madrid va a realizarlo en esa línea que pretendemos siempre para tratar de detener y de contener al virus. Madrid inicia este lunes una nueva normalidad con la aplicación de restricciones de movilidad en un total de 37 zonas, con el fin de tratar de frenar el notable aumento de casos de coronavirus. Inevitablemente, muchos ciudadanos vuelven a temer que estas medidas afecten de nuevo y de manera más grave a su situación laboral o económica. Bien no lo veo, porque va a destruir muchísimos negocios. Ahora mismo acabo de hablar con un cliente que los han dejado destrozados. Les cierran el bar, está hasta las 10 de la noche, si no me equivoco, y nada.
Yo lo había hecho antes y me hubiese metido un poco mano dura a esos que no quieren cumplir la ley. Pero una mano dura que les llegue al bolsillo. Una multita para que verás cómo aprendían. Francia continúa también en una situación muy delicada, con 13.200 infecciones solo el viernes, lo que supone un récord de contagios diarios desde el inicio de la pandemia. En París, cientos de guías turísticos clamaban contra una situación que inevitablemente les ahoga y pedían al gobierno algún tipo de ayuda financiera. Hoy somos unos 200 guías turísticos y desde junio no hemos parado de manifestarnos. Hemos escrito cartas que no han obtenido respuesta. Estamos intentando atraer la atención del gobierno para ayudar a esta gente. En Newcastle, Inglaterra, el viernes noche ha estado muy lejos de lo que acostumbra tras la imposición en buena parte del noreste del país de un toque de queda para pubs y restaurantes desde las 10 de la noche. También quedan prohibidas las reuniones fuera de los hogares tras un importante aumento de casos en toda la región a lo largo de la última semana. Arranca el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, una edición, la 68, marcada por la pandemia. Una alfombra roja sin público y con las mascarillas como protagonistas. Ya en la gala, su director, José Luis Rebordinos, ha recordado los rodajes y festivales suspendidos por el coronavirus, entre ellos el de Cannes. Este año nos une algo más. Nos une 17 películas de su selección que no pudieron proyectarse, pero que van a poder ser vistas en San Sebastián. Algunas de ellas en la sección competitiva. Ha sido el propio director de Cannes, Thierry Fremont, el que ha reivindicado la importancia de San Sebastián y del séptimo arte. Es uno de los festivales más importantes del mundo y quiero decirlo acá en esta ciudad que es increíble, con un público increíble. El cine nunca va a morir. No faltó la estrella de la jornada, el director Woody Allen, a través de un vídeo para saludar a los espectadores que iban a ver su película, Reef Kings Festival, y contarles que eligió a San Sebastián para el rodaje porque buscaba un lugar fotogénico, después de haber rodado maravillosamente en Barcelona, Oviedo y Avilés. Y ha dicho que no eligió Madrid porque solo rueda en verano y en Madrid hace mucho calor. Ha sido una gala sobria presentada por las actrices Miren Gastañaga y Cayetana Guillén Cuervo, salpicada con danzas tradicionales vascas y bajo el leitmotiv de la canción ¿Dónde fueron a parar todas las flores? All the flowers gone. La Organización Mundial de la Salud expresó este jueves su preocupación por los alarmantes índices de contagio por el coronavirus en Europa y apeló a la coherencia regional y la acción coordinada contra una situación muy seria, dijo, ante un nuevo pico de la pandemia. En una rueda de prensa para evaluar los últimos datos relativos a la evolución de la pandemia en el continente, el director regional para Europa de la OMS, Hans Kluge, advirtió de la gravedad de la situación con un incremento semanal de casos de coronavirus superior al registrado en el primer pico de marzo. Precisó que los casos registrados en la región la semana pasada superaron los 300.000. En las últimas 2 semanas, más de la mitad de estados en Europa registró un incremento de casos de más del 10% y en 7 países incluso se duplicaron. En ese sentido, agregó, los números de septiembre deberían servir de toque de atención. Aunque los números son reflejo también de un mayor testeo, muestran asimismo índices alarmantes, dijo, de transmisión en toda la región. El mensaje esperanzador es que todavía hay margen para actuar, en vista también de que la mortalidad por coronavirus ahora es inferior a la registrada en marzo. Al mismo tiempo, llamó a estar alerta ante la llegada del otoño con la oleada de la gripe, el aumento de la mortalidad entre los más mayores, la reapertura de colegios y el inicio del año académico. Desde el inicio de la pandemia, Europa ha registrado casi 5 millones de casos de coronavirus y más de 225.000 muertes. 6 meses infiltrado en la policía pasó el periodista francés Valentin Gendrot para escribir Le Flic, el madero en francés, un libro en el que denuncia males endémicos y abusos en el seno del cuerpo. Gendrot, de 32 años, es ya un especialista en infiltraciones. Anteriormente lo hizo en una empresa cárnica y en una fábrica de piezas automovilísticas para denunciar las malas praxis y la explotación de algunos trabajadores.
En la policía vio dos grandes problemas: el malestar que sienten sus integrantes y el ambiente violento con el que conviven, y asegura que hay muchos suicidios todos los años debido a las malas condiciones de trabajo. La police, c'est un environnement qui est viril, où il faut faire comme si tout allait bien, toujours. El periodista, que para poder camuflarse tuvo que pasar 90 días de formación en una escuela de policía en Normandía, reconoce que tras estos 3 meses se plantó en la calle con una pistola sin saber siquiera cómo usarla. El medio año que Gendrot convivió con las fuerzas del orden en París le permitió constatar que solo una minoría de los agentes incurren en acciones violentas o racistas. De 36 personas, había 5 o 6 que recurrían a la violencia en sus acciones. El problema, dice el infiltrado, es que se cubren entre ellos y por este motivo nunca se les castiga. La mayoría cubre con el silencio a la minoría. También destaca la falta de recursos. Así, la comisaría del Distrito 19 donde se infiltró está llena de goteras y muchos agentes compran con su dinero parte del equipo, incluyendo la pistola. Tras la publicación del libro, la Fiscalía de París abrió investigaciones por algunos de los episodios descritos, que estarán a cargo de la División de Asuntos Internos de la Policía. Los contagios diarios por coronavirus repuntan en Rusia, pero la letalidad de la COVID-19 sigue siendo baja y la situación epidémica en el país se encuentra bajo control. Esto según aseguran las autoridades rusas, que no se plantean recuperar medidas drásticas de seguridad sanitaria como el confinamiento. En las últimas 24 horas se registraron 6.065 nuevos casos en todo el país, la mayor cifra diaria desde fines de julio, según los datos ofrecidos este sábado por el Comité del Gobierno ruso, creado para luchar contra la propagación de la COVID-19. La enfermedad ya se ha cobrado 19.339 vidas en Rusia. Moscú, el principal foco infeccioso del país, registró en las últimas 24 horas 825 nuevos contagios, la mayor cifra diaria en casi 3 meses. Según las autoridades moscovitas, el aumento de casos en la capital obedece a que se realizan más test, entre 40.000 y 60.000 diarios, y el aumento del número de pasajeros en el transporte público. A día de hoy, en Rusia, cuarto país en el mundo detrás de Estados Unidos, la India y Brasil por número de contagios documentados, se han detectado más de 1.097.000 casos de COVID-19. Más de 300 personas, casi en su totalidad mujeres, fueron detenidas este sábado en Minsk en una marcha multitudinaria de protesta contra el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Esto según la ONG Pro Derechos Humanos Vesna. La ONG publicó los nombres completos de 318 personas detenidas por la policía y agregó que esta lista aún no es definitiva. SOS y nuestra lucha tiene rostro de mujer, indicaban algunas de las pancartas que portaban las participantes en la protesta, convocada bajo el nombre de Marcha Brillante. Participaron miles de mujeres contra las que al término de la manifestación actuaron policías antidisturbios y uniformados sin distintivos. Entre las detenidas se encontraba la veterana activista Nina Baginskaya, de 73 años, que se ha convertido en una figura icónica de las protestas. La activista fue puesta en libertad poco después. Según datos oficiales tachados de fraudulentos por la oposición, Lukashenko ganó las elecciones presidenciales del 9 de agosto con el 80,1% de los votos. Tras el anuncio de los primeros resultados oficiales, estalló una ola de protestas sin precedentes en la historia del país, con un balance de 6 muertos, según la oposición, centenares de heridos y en torno a 10.000 detenidos. La jueza progresista del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, murió a los 87 años de edad por complicaciones en el cáncer de páncreas que sufría, según informó este viernes la Corte en un comunicado. El tribunal indicó que la magistrada falleció esta noche rodeada de su familia en su casa de Washington, D.C., debido a complicaciones en una metástasis en el cáncer de páncreas. En el mismo comunicado, el jefe del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, rindió homenaje a la magistrada asegurando que la nación ha perdido una jurista de estatura histórica y que tiene confianza en que las futuras generaciones recordarán a Ruth Bader Ginsburg como una campeona de la justicia incansable y resuelta.
Nominada por el expresidente Bill Clinton en 1993, Ginsburg era la jueza de más avanzada edad de los 9 que conforman el Supremo, y en los últimos años había tenido problemas de salud que habían forzado varios ingresos hospitalarios. La jueza llevaba años luchando contra el cáncer. En 2009 superó uno de páncreas, en 2018 tuvieron que extirparle unos nódulos malignos de su pulmón izquierdo, y en el verano de 2019 reapareció el tumor en el páncreas. La salud de la magistrada, por su avanzada edad, ha tenido en vilo al país, especialmente a las filas progresistas, que temían que si Ginsburg abandonaba el Supremo, su sustituto sería elegido por el presidente Donald Trump para ampliar la ya existente mayoría conservadora de la corte más importante del país. El presidente y la magistrada mantuvieron una difícil relación después de que Ginsburg lo calificara de farsante antes de las elecciones de 2016, un comentario del que tuvo que retractarse y que provocó que Trump pidiera su dimisión. El condado de Miami-Dade, del más afectado por la COVID-19 en Florida, permite desde este viernes la apertura de cines, teatros, boleras, salas de conciertos y centros de convenciones al 50% de su capacidad. Esta decisión se ha tomado mientras el estado ha mantenido en menos del 10% la tasa de positivos en los últimos 37 días. Miami-Dade acumula más de 165.900 casos y 3.027 fallecimientos por el virus hasta la fecha. Su alcalde, Carlos Jiménez, hizo un llamamiento este viernes a familiarizarse con las reglas para la apertura de estos espacios. Los usuarios deberán mantener el distanciamiento, hacer uso de la mascarilla y seguir todas las restricciones vigentes en el condado. Además, los ciudadanos dispondrán de una aplicación para combatir el coronavirus que ayuda al rastreo de casos, que en Florida ya suman más de 677.600 desde el pasado 1 de marzo, de los que 13.387 han fallecido. Según los datos de este viernes, Florida ha registrado 3.024 casos y 139 muertes más por la pandemia, con una tasa de positivos contabilizadas en un día de 4,18%, sumando así 37 días por debajo del 10% después de haber alcanzado en julio el 18%. Además, las autoridades detallaron que 5.426 de los fallecidos ocurrieron en hogares geriátricos, ya sea de residentes o las personas que los cuidan. A nivel nacional, Estados Unidos ha alcanzado este viernes los 198.000 muertos y 6,7 millones de contagios por la COVID-19. Seúl denunciará al líder de la Iglesia del Amor Máximo, Jung Kwang-hun, después de que esta fuera el epicentro del segundo mayor brote de COVID-19 que ha sufrido Corea del Sur. El gobierno de la capital surcoreana demandará a Jun exigiendo $3,9 millones por ser una de las figuras que lideró las protestas multitudinarias contra el Ejecutivo Central en Seúl el pasado 15 de agosto, pese a que las concentraciones habían sido prohibidas. El pastor presbiteriano, que acabó contagiándose, decidió seguir adelante con los actos a pesar de que días antes de las manifestaciones varios miembros de su iglesia ya dieron positivo por COVID-19. La ciudad considera también que Jun dificultó las labores de los rastreadores al facilitar documentación falsa sobre los miembros de su iglesia. Y es que el brote ligado a Amor Máximo suma más de 1.100 contagios y las manifestaciones casi 600. Los abogados que representan a la Iglesia niegan la acusación y exigen al gobierno central que demande a China por mentir sobre la pandemia. El endurecimiento del distanciamiento social, que recién se relajó esta semana, ha contribuido a reducir el contagio y Corea del Sur lleva ya más de 2 semanas sumando menos de 200 nuevas infecciones diarias. Una multitudinaria protesta reta al gobierno y a la monarquía en Tailandia. Al grito de abajo el feudalismo, larga vida al pueblo, decenas de miles de personas lideradas por estudiantes se manifestaron este sábado en Bangkok para pedir más democracia y una reforma de la monarquía, hasta ahora un tema tabú en el país. La manifestación se alargará durante toda la noche y el domingo. Forma parte de la ola de protestas de estudiantes que desde julio se han celebrado casi a diario para pedir una nueva constitución, elecciones y reducir el excesivo poder del rey Vajiralongkorn. La protesta de este fin de semana ha sido la más concurrida hasta ahora y la mayor que se ha celebrado en Tailandia desde el golpe de Estado de 2014, ya que consiguió congregar entre 20.000 y 100.000 personas, según los datos de la policía y de los organizadores respectivamente. A pesar de estar organizada por estudiantes y a diferencia de las anteriores, personas de más edad se unieron en esta ocasión junto a un número importante de los llamados camisas rojas, seguidores del ex primer ministro Thaksin Shinawatra, que fue defenestrado con un golpe de Estado que justo este sábado cumplió el 14 aniversario.
Bueno, vamos a hablar, como siempre, empezaremos la rueda de prensa con el resumen del verano. Vamos a hablar del carácter climático del trimestre junio, julio y agosto, que se corresponde con el verano de 2020. Y hay que señalar que el verano de 2020 ha sido muy cálido. Ha tenido una temperatura media en España de 23,9 grados, lo que supone 0,9 grados por encima del valor normal. Las temperaturas máximas han estado más de 1 grado por encima y las mínimas algo menos de 1 grado, 0,7 grados. Y como veis en el mapa, ha sido especialmente cálido, sobre todo en puntos del centro y sur de la península, así como en el archipiélago canario, mientras que en el norte también ha sido cálido, pero no de manera tan marcada. El mes de junio, si recordáis, fue un mes que calificamos como normal en AEMET. Es el único mes de este año 2020 en el que la temperatura media ha estado por debajo de los valores normales. Julio fue un mes muy cálido, sobre todo en el centro y oeste de la península, y agosto fue muy cálido, especialmente en puntos del norte y este de la península. Así que bueno, esta es un poco la vista general.